Bueno, pues entonces arrancamos. Eh, Haciendo un recuento. ¿Qué hemos visto hasta la fecha? Pues hemos visto toda la clasificación de las obligaciones, los elementos de las obligaciones. Dentro de los elementos, pues nos paramos en las fuentes y ahí vamos en las fuentes y de las fuentes vamos en el negocio jurídico, en el contrato. Vimos dentro de eso la clasificación, los principios y estamos en el tema de la ineficacia, que es el tema de las lecturas que les envié. Y el tema que vamos a sintetizar entre esta y la otra clase. ¿Qué pasa con el tema de la ineficacia? Ese tema es un tema que es un tema muy llevado a la práctica y es un tema de los que más genera problemática judicial. Ustedes por lo general en un litigio, en un proceso judicial, no es normal que ustedes vayan a encontrar discusiones relacionadas con las clasificaciones de las obligaciones. Sí se discute de pronto, pero no es tan común. Pero sí es común que ustedes en un litigio o en el análisis de un caso tengan que entrar a revisar todo este tema relacionado a la ineficacia. Además de que se demanda mucho por temas de ineficacia. O es un tema que es muy, muy importante en la redacción de los contratos y al momento de que se incumplan las obligaciones de un contrato. Pues la ineficacia tiene un concepto general, mirando la ineficacia como un género, y dentro de la ineficacia hay pequeñas especies o derivados o clases de ineficacia, los cuales vamos a ir revisando uno a uno. Cuando hablamos de ineficacia, en términos generales, la ineficacia, ustedes se pueden dar cuenta, y como su mismo nombre lo dice, es que nos referimos a que el negocio jurídico no produce sus efectos, o sus efectos no se llevan a cabo de forma adecuada. Hay una falla en el negocio y hay una falla que no lo deja funcionar adecuadamente. Es como, voy a hacer un símil que de pronto no es tan jurídico, pero es como cuando ustedes tienen un celular y un celular falla. Uno que espera que el celular funcione de manera adecuada. Si el celular no funciona, se ve afectada su eficacia, se ve afectado su funcionamiento. Pasa lo mismo en el negocio jurídico, en el contrato, de que si el negocio jurídico tiene afectado su funcionamiento, hay una falla en su funcionamiento, esa falla va a repercutir en su eficacia y este no va a producir adecuadamente sus efectos. ¿Qué sucede entonces? Esa eficacia del negocio se puede ver afectada por muchas situaciones en particular y esas situaciones pueden llevar a unas consecuencias distintas. Entonces, el terreno de la ineficacia nos ubica frente a un contrato o a un negocio jurídico, el cual está cercenado o en el cual están mermadas sus funciones y por lo tanto no produce adecuadamente sus efectos. ¿Cuáles son los efectos del contrato? Los efectos del contrato del negocio jurídico son indistintos dependiendo de cada caso en concreto. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad o cuál es la eficacia que se busca con un contrato de compraventa? Podríamos decir que se trata de poder transferir la propiedad de una persona a otra. ¿Cuál es la eficacia que se busca con un testamento? Pues la eficacia también sería transferir la propiedad de los bienes del causante a sus causavientes, de acuerdo como con su voluntad. Y así, ¿cuál es la eficacia que se busca con el matrimonio, que también es un negocio jurídico? Pues la eficacia que se busca es legalizar el vínculo entre los contrayentes, etcétera, etcétera. Esa finalidad, esos efectos que se buscan son los que se pueden ver truncados cuando hay un fenómeno de ineficacia, en ese caso.
Entonces simplemente es que nos ubicamos frente a algo que no produce adecuadamente sus efectos, o nos ubicamos frente a algo que no funciona como pensaríamos que debería funcionar en ese evento. Ese es como para ubicarnos de manera genérica sobre lo que sería la ineficacia. Yo creería que para ustedes, sin necesidad de que lo explicamos, tenemos como claro dentro de un concepto general que es algo ineficaz en ese evento. Lo discutible o lo complejo es entrar a mirar cada uno de de las clases de ineficacia, que son las que vamos a entrar a revisar. Dentro de la ineficacia podemos ubicar varias clases de ineficacia, entre ellas, uno, la inexistencia, dos, la inoponibilidad, tres, la nulidad, cuatro, la rescisión, cinco, incluso algunos meten ahí la resolución, seis, algunos meten ahí la simulación y diferentes situaciones patológicas del negocio que terminan afectando su funcionamiento y su desarrollo en general. Entonces, esa ineficacia es bastante importante porque ella repercute directamente en el mundo de las obligaciones. Y es que si el negocio es ineficaz, por consiguiente las obligaciones que se crearon, que se modificaron o que se extinguieron, también se ven afectadas en ese caso. Si estamos ante un contrato que es ineficaz, por consiguiente las obligaciones que nacían de él pueden llegar a ser ineficaces en ese sentido. Entonces vamos a mirar cada uno de estos puntos. Entendemos en términos genéricos la concepción de lo que algo sea ineficaz. Sí, profe. ¿Sí? Oiga, Ok, listo. Les profe. pido que de pronto si tienen alguna duda participen, me opinan o algo, o al menos me contesten con eso también, no me siento, hay algo raro y entre los profesores lo hemos hablado y es que uno también de profesor se siente raro hablando como con un aparato, entonces a veces hace falta como interactuar con ustedes ahí. Eh, Después de eso creo que los profesores cuando estemos aburridos vamos a terminar hablando con el computador, no es que en serio es un tema difícil, pero bueno. Entonces dentro de la ineficacia podemos ubicar la inexistencia. Y la inexistencia es un fenómeno muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si nos ubicamos dentro de la inexistencia, en un campo práctico, podríamos ubicarnos en un escenario en el que absolutamente no hay nada. Y si no hay absolutamente nada, no hay obligación. Entonces, ustedes van a ir encontrando y vamos a ir viendo que en algunos casos, en algunos eventos, en los litigios, las formas de defenderse, especialmente, es alegando alguna clase de ineficacia. Y es a veces alegando la inexistencia del negocio. Les explico o me explico un poco mejor. Por ejemplo, si a mí me demandan mediante una acción ejecutiva, acción en la que lo que están buscando es hacer que yo cumpla una obligación, o si a mí me demandan, por ejemplo, en mediante una acción de resolución de contrato, indicando que yo incumplí el contrato, posiblemente yo me defienda de una forma muy sencilla y es buscando demostrar que el contrato es inexistente o alguna de las formas que vamos a ir viendo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que si no hay contrato, pues no hay obligaciones incumplidas. Si no hay contrato, no hay obligaciones por cumplir y demás. Entonces, a veces es una herramienta que en la práctica es de mucho uso. Sin embargo, los abogados no la saben manejar o los abogados la confunden con otra. Entonces, tenemos que ir mirando la naturaleza de cada una y las características para no confundir. Voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible. Entonces, la inexistencia. Cuando estamos en la inexistencia,
nos ubicamos en un escenario en que aparentemente creemos que el negocio existe, pero la realidad es que no hay ningún negocio como tal. Es decir, estamos en una situación en que el negocio jurídico que fue proyectado realmente no nace a la vida jurídica, realmente no se estructuró, no se formó. Hay una afectación directa que hace que ese negocio no exista. Y si ese negocio no existe, pues por consiguiente, ya lo dije, no hay ninguna consecuencia jurídica. Y de pronto estaríamos ubicados simplemente frente a lo que llamaríamos, y ya lo hemos hablado, un acto simple. Y ustedes saben que los actos simples no le importan al mundo del derecho, no tienen ninguna importancia en ese caso. Entonces, ¿cuándo se puede dar la inexistencia del negocio jurídico? ¿Cuándo podemos decir que realmente ese acto jurídico, ese negocio jurídico no nació a la vida? Para determinarlo, tenemos que partir de la base de tener claro qué clase de negocio jurídico es del que estamos hablando. Y ahí podemos sintetizar esto en diferentes causales que dan lugar a la inexistencia. ¿Cuál es la primer causal? Uno, la primer causal es cuando estamos ubicados frente a un contrato y dentro de su negociación se celebra el contrato sin haber establecido sus elementos estructurales o sus elementos esenciales. Eso va a llevar a que el contrato sea inexistente o que no sea el contrato que estamos pensando, sino que pueda llegar a ser otro tipo de contrato. No sé si tengan claro a qué me estoy refiriendo. Entonces recordemos algo que ya hemos visto en clases anteriores, donde hablábamos que el contrato tiene unos elementos de la esencia, unos elementos de la naturaleza y unos elementos accidentales. Recordemos que los elementos de la esencia son aquellos con los cuales, si no están presentes, el contrato no existe o derivan otros. Los de la naturaleza son los que no tienen que estar presentes porque ya se entiende que pertenecen al contrato, y los accidentales son los que se agregan por cláusula. Entonces, en este evento, la primer causal de inexistencia es cuando no están presentes los elementos esenciales o estructurales. Eso hace inmediatamente que el negocio jurídico, que el contrato, sea inexistente. Me explico con un ejemplo. Es como si yo le dijera a Nicole, Nicole, le vendo mi carro. Y Nicole me diga, listo, le compro su carro. Entonces ahí podríamos pensar que hay un negocio, que ahí ya se hizo un contrato. Pero ahí en este momento ese contrato es inexistente. Y sería inexistente, ¿por qué? Porque no está presente un elemento esencial del contrato. Y es que en este caso no nos pusimos de acuerdo en lo que es el precio. Entonces hablamos de que le vendo un carro, de que ella me compra un carro, pero nunca establecimos cuál va a ser el valor del carro. Lo que hace que la formación del contrato se vea afectada. Por eso temas atrás vimos los elementos del contrato y vimos toda la formación desde la oferta en adelante. Entonces esto lleva a que si yo no tengo presentes esos elementos, simplemente no hay contrato. Es como cuando yo le digo también, le digo, Robert, le compro en 10.000 y Robert me dice, listo, le vendo en 10.000, pero pues no mencionamos que le estoy vendiendo. O si yo le digo, la arriendo y él me dice, listo, la arriendo, y no establecemos qué es lo que estoy arrendando ni en cuánto. Entonces, el hecho de que no estén claros los elementos esenciales del contrato como tal o del negocio jurídico, inmediatamente nos lleva a que el contrato sea inexistente en ese caso. No sé si me hago entender o no. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Segunda causal. La segunda causal, digamos que esto va paso a paso.
En la segunda causal estamos ante un escenario donde sí están presentes los elementos esenciales del contrato. Entonces yo sí le digo, Nicole, le vendo en 20 millones mi carro. O sea, ya se determinó el precio y la cosa están los elementos esenciales. Pero la falla o la falta que en este caso se presenta es que no hay aceptación de la oferta. Y si no hay aceptación de la oferta, no se perfecciona la celebración del contrato y por lo tanto el contrato es totalmente inexistente. Entonces si yo le digo a Nicole, Nicole, le vendo en 30 millones de pesos mi carro, que es un carro tal, tal y tal, y Nicole no me dice acepto, no hay contrato. El contrato es totalmente inexistente. Y si no hay contrato, pues no hay obligación que cumplir en ese sentido. Por eso es tan grande la importancia de la oferta y de la aceptación. Voy a poner un ejemplo un poco más tonto. Es como cuando yo estoy en la universidad y yo le digo a un compañero, venga, lléveme a mi casa, usted que tiene carro, y le doy lo del taxi, le doy 5.000 pesos. Y mi compañero no me contesta absolutamente nada. Y al otro día yo, todo molesto, le digo, venga, usted no me llevó, no cumplió con llevarme. Pues es que no tenía, él no tenía que cumplir con absolutamente nada, porque nunca existió negocio, nunca existió contrato, por consiguiente nunca existió obligación. Y todo tan simple es porque no hubo aceptación. Entonces, cuando no hay aceptación de la oferta, segunda causal, implica que el contrato es completamente inexistente. Y eso es, yo lo he visto en algunos litigios, y es que, por ejemplo, demandan indicando que hubo un incumplimiento en la entrega de una mercadería. Y el demandado se defiende indicando que nunca hubo ningún incumplimiento porque nunca hubo contrato, que el contrato fue plenamente inexistente. Y lo demuestra indicando que es que pese a que se hizo la oferta, nunca hubo aceptación o que la aceptación fue extemporánea, razón por la cual he molestado mucho con el término de aceptación. Entonces demuestran que yo le mandé un correo electrónico, que desde el momento de la recepción del correo electrónico se tenían 6 días para contestar y que me contestaron la oferta a los 8 días, razón por la cual, pese a que hubo aceptación, se tiene como si no hubiera existido aceptación porque la aceptación fue extemporánea y por consiguiente el contrato es totalmente inexistente en ese caso, ahí en ese punto. Esa discusión es tan minúscula, pero es tan importante que todo un proceso, un litigio se puede caer por eso, simplemente porque yo demuestre que no hubo aceptación y por consiguiente no hay ningún negocio, no hay ningún contrato. Tercera causal, vamos evolucionando cada vez un poquito más. En la tercera causal nos ubicamos en lo que son los contratos solemnes, en aquellos contratos que exigen una solemnidad para su perfeccionamiento. Y es que en este caso es inexistente el negocio jurídico o el contrato donde no se cumplieron con las formalidades, con las solemnidades que exige la ley como tal. Puede haber consenso, voluntad, puede que se presenten los elementos esenciales del contrato, puede que haya aceptación adecuadamente, pero si no se cumple con la solemnidad que exige la ley, inmediatamente el negocio jurídico no existe en ese caso. Lo explico con 3 ejemplos. Primer ejemplo, para salirnos un poco del contrato, un testamento. Entonces voy a inventarme acá un ejemplo fantasioso. Digamos que estamos en época de coronavirus, que estamos en la contingencia y yo acá cojo con mi familia y les digo de la familia, si yo me llegara a enfermar del coronavirus, mis bienes los vamos a repartir de la siguiente forma.
A María Lucía le va a dejar mi casa, a Robert le va a dejar mi finca, a Diego le va a dejar mi carro. Y dejo incluso eso, soy como tan aferrado al tema que lo dejo grabado en un video y que queda ese video en las redes sociales. Ahí está mi voluntad, ahí está clara mi intención de repartir mis bienes de esa manera, como tal. Sin embargo, ese testamento es completamente inexistente. ¿Por qué? Porque la ley determina que para que el testamento tenga validez y exista, tiene que hacerse por escritura pública, ante determinados testigos, a no ser que sea alguno de los testamentos especiales como el del náufrago, el del moribundo y todas esas vainas, que eso yo creo que en la vida nunca se da. Nadie muriendo se va a decir que deja los bienes o algo, sino no, lo normal es que los testamentos se den como testamentos solemnes. Entonces, en ese caso, ese testamento sería completamente inexistente. Entonces yo me voy a poner a pelear a decir, vea, es que es claro que mi papá dijo que me iba a dejar a mí la mitad de sus bienes, más mi legítima rigurosa y las otras partes a mis otros hermanos. Y ahora se me va a decir que me va a tocar solamente, que va a tocar dividir el 100% entre todos. Pues sí, porque es que esa disposición testamentaria de su papá es totalmente inexistente. ¿Por qué? Porque no se cumplió con la solemnidad exigida por la ley. ¿Me entienden el ejemplo? No, Sí, profe, señor. yo no entendí. ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Está dormida María Lucía? Ok. No. Listo, entonces lo repito. Pero les hago una pregunta aparte. ¿Han visto testamento en sucesiones? Sí, sí, señor. Ok, entonces la cuestión es sencilla. Tenemos claro que el testamento es solemne. Hay una clasificación de los testamentos. El del náufrago, el del que está que muere. Olvidemos eso. Vamos a los normales, al solemne. ¿Cómo se tiene que hacer un testamento? Por escritura pública y unos testigos, ¿no? Es la forma de hacer. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que si yo el testamento no lo hago por escritura pública y entre los testigos, como establece la ley, el testamento es inexistente, no existe, por no cumplir con la solemnidad que me exige la ley. Entonces, si yo lo que hago el testamento, lo hago acá en el computador, lo imprimo, lo firmo y se lo entrego en un sobre a mis hijos, uno diría que hay un testamento, pero ese testamento es completamente inexistente. ¿Por qué? Porque no cumple con la formalidad que exige la ley, que es ser elevado a escritura pública y realizarlos ante tales testigos. Tiene que ser un número de testigos especial, los testigos no pueden ser ciertas personas y eso. Entonces, el hecho de no cumplir con esas solemnidades o formalidades hace que el acto o el negocio jurídico sea completamente inexistente. O sea, eso no vale para nada. Esa es como la situación ahí. Profe, o sea que el hecho de incumplir solo en una de las formalidades ya hace inexistente El el testamento, testamento. Sí. mm, puede que sí, como pueda que dé lugar a otro fenómeno que es la nulidad. Porque ¿qué Ujú. puede pasar? Puede que yo lo realice por escritura pública, el testamento, pero no cumpla con el número de testigos y eso no me lleva al escenario de la inexistencia, sino al escenario de la nulidad, en un escenario diferente. En este caso, lo que yo estoy afectando es la formalidad que tiene relación con la formación del negocio. Entonces, acá la formalidad principal del negocio es que se haga a través de escritura pública. En ese caso, el negocio sería inexistente, el testamento sería inexistente en ese caso. Les pongo dos ejemplos distintos para que lo tengamos mucho más claro. Segundo ejemplo, yo le vendo a María Lucía mi casa y realizamos el negocio,
En el negocio establecemos los elementos esenciales, cuánto es el precio, qué es lo que le voy a vender, hay aceptación, pero no lo hacemos a través de escritura pública. Y la ley exige que cuando se trata de la enajenación de un bien inmueble, se tenga que hacer a través de escritura pública. Entonces, por el hecho de no haber escritura pública, esa compraventa es inexistente, no existe. De tal forma, pongamos un ejemplo, agrandemos el ejemplo, que si yo le digo a María Lucía, le vendo mi apartamento, María Lucía me dice, listo, ¿cuánto vale? Tan, hacemos el negocio y lo hacemos por un documento privado. Y María Lucía me paga y yo no le entrego el apartamento, no le realizo la tradición, o diferente, yo le entrego el apartamento y ella no me paga, yo no podría demandar a través de un proceso ejecutivo pidiendo el cumplimiento de la obligación. Digamos que en ese contrato establecimos una cláusula penal. Yo no podría demandar alegando el incumplimiento de ese contrato. Y no podría hacer absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque ese negocio no existe en el mundo jurídico. Yo no hice absolutamente nada. Podría recuperar ese dinero de otra forma, a través de otro tipo de acciones, pero yo no podría pedir ni el cumplimiento ni alegar el incumplimiento de algo que no existe. No existe en el mundo, o sea, eso es un papel que no tiene ninguna eficacia. ¿Y por qué no tiene ninguna eficacia? Pues porque no cumple con las solemnidades exigidas por la ley en ese caso. Les pongo otro ejemplo, la promesa, el contrato de promesa de compraventa. El contrato de promesa de compraventa en materia civil es un contrato eh, eso solemne. Y la solemnidad de ese contrato no está relacionada con, no está relacionada con la escritura pública, sino simplemente con que conste por escrito. Eso me lo dice, ya les muestro el artículo 1611 del Código Civil. Lo estoy mostrando acá en pantalla. Entonces, el artículo 1611 que me dice, la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, o sea, no produce efectos, si no se dan las siguientes circunstancias. Uno, que la promesa conste por escrito. Entonces, si yo cojo y le digo, Robert, le prometo venderle mi carro en tanto, y se me dice, listo, le prometo comprárselo ahorita cuando acabe la pandemia, lo que sea. En ese sentido, esa promesa que hicimos es una promesa totalmente inexistente. ¿Y por qué es inexistente? Porque la ley determina que esa promesa debe constar por escrito. Por escrito, por documento privado. No tiene que ser por un escrito que sea una escritura pública. En cambio, si yo le digo a Robert, vea, Robert, le vendo mi carro que vale tanto dinero, y Robert me dice, listo, acepto la, la compra del carro, cuándo me lo entrega, cuándo le pago y todo, vean que en ese caso sí hay contrato, porque la promesa es solemne, tiene que estar por escrito, pero el contrato de compraventa del vehículo es consensual, no necesita constar por escrito. Entonces, quien me marca la pauta para saber si el contrato es existente o es inexistente por cumplirse o no una formalidad es la ley en ese evento. Profe, tengo Les una pongo, pregunta. señor, Digamos, si en ese caso de la promesa de contrato no hubo ninguna de las solemnidades anteriores, sino que solamente hubieron testigos. hubo testigos. ¿Hubo testigos? ¿Es válido? No, no hay promesa, no hay promesa. Es algo que de pronto suena ilógico, pero simplemente hay quien nos marca la pauta de la ley. Si la ley dice que tiene que ser de tal forma y no se doce, no existe. Así hayan testigos en ese caso, que es el mismo ejemplo ahorita del testamento. Así hayan testigos, así haya quedado grabado en las redes sociales, así yo tenga el video donde digo, es que vea, acá mi papá dijo que a mí me iba a quedar tanto, no existe. ¿Por qué? Porque es que la ley dice, eso tiene que hacerse con esta formalidad, punto. Entonces no habría existencia. Listo, Les pongo gracias. otro ejemplo para que me entiendan también ahí. El matrimonio.
Frente al matrimonio se discute si el matrimonio es o no es un contrato, pero no tenemos ninguna duda en que es un negocio jurídico. Entonces, eh, ¿qué solemnidad exige el matrimonio? ¿Ya han hablado del matrimonio o no? ¿El O tampoco. consentimiento? No, adicional del consentimiento. ¿Qué solemnidad? Cuando es civil que se Frente a realiza un frente Que al se debe, notario. notario. que se debe ser ante un Ok, notario. listo. Entonces, les pongo un ejemplo absurdo, pero que puede pasar. Entonces, digamos que estamos en un paseo en Santa Marta y yo estoy con mi novia, entonces yo les digo, bueno, muchachos, me voy a casar con mi novia, entonces ayúdenme esta noche, hacemos toda la fiesta en la playa, ceremonia, traemos a un indio Cogui de la Sierra Nevada de Santa Marta para que nos haga todo la, como el ritual. Ustedes van a estar acá, usted es el padrino, usted es la madrina, y nos casamos y todo. Y nos juramos amor eterno, estamos de acuerdo, están los elementos esenciales. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Pues tener la intención de cohabitar, de llevar una vida en común, etcétera. Hay aceptación de la oferta de matrimonio, todo, pero no hay matrimonio. Y después cuando nos vengamos del paseo, nos ponemos bravos en el avión y nos bajamos del avión y nos mandamos para la porra el uno al otro y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es totalmente inexistente ese matrimonio. ¿Y por qué es inexistente? Porque la ley dice que tiene que cumplir con una solemnidad. Y la solemnidad es que el matrimonio se tiene que celebrar ante la autoridad competente. Y la autoridad competente es el juez, el notario o el párroco, dependiendo de la clase de matrimonio que esté celebrando. No es el indio Cogui, no es allá, perdónenme la palabra, no lo digo racistamente, sino porque lo he visto y asistido. No es un negrito en la playa en San Andrés casándolo a uno, ni nada, sino es una autoridad competente. Y si no se cumple con esa formalidad, pues simplemente no hay matrimonio. De lo que me preguntaba Juan Pablo, testigos todos los que quiera, testigos miles de testigos, subí la boda, la transmití en vivo en redes sociales, lo que quiera. No sirve eso para nada, no hay absolutamente nada. Voy a hacer una cosa absurda y suena grotesco, pero como diría un costeño, ese matrimonio vale mondá. Eso no sirve para absolutamente nada. Entonces, es inexistente. ¿Es claro? Sí, señor. Señor. Listo, sí. Entonces, si es inexistente, no hay nada. No hay sociedad conyugal, no hay absolutamente nada en ese caso, en ese punto. Por eso, ojo, los matrimonios que ustedes ven que se celebran en la playa, por lo general están precedidos de un matrimonio en una iglesia o un matrimonio en una notaría que se hace de forma privada. Y lo que hacen allá en la playa es simplemente como la fiesta, pero realmente el acto, el negocio jurídico se celebró en otro momento, en otro caso, en otro evento en particular. Cuarta causal de inexistencia. La cuarta, entonces, primera, no están los elementos esenciales. Segunda, no hay aceptación de la oferta. Tercera, no se cumple con la solemnidad. Cuarta causal. La cuarta causal es cuando se carece de objeto, es decir, cuando el negocio carece de objeto. ¿Qué es el objeto del negocio? Es sobre lo que recae el negocio. Y sobre lo que recae el negocio tiene que existir. Si no existe sobre lo que recae el negocio, pues tampoco existe el negocio jurídico en particular. Esto de pronto lo vamos a aclarar más adelante porque esto puede confundirse con la nulidad por objeto ilícito. Pero, por ejemplo, si yo le digo que le vendo algo y ese algo no existe, pues tampoco existe el negocio ahí en ese evento. Hago una aclaración. El hecho de que no exista, de que no haya existencia del negocio,
implica que no pueda exigir el cumplimiento de la obligación o alegar el incumplimiento. No lo puedo hacer, pero eso no me prohíbe que de pronto yo pueda demandar por perjuicio, por otra situación diferente. Entonces, esta cuarta causal es cuando el negocio jurídico carece de objeto. Y es cuando carece de objeto, es porque el objeto sobre lo que recae el negocio es inexistente. Entonces yo le digo, digamos, Juan Pablo, le regalo mi Ferrari. ¿Cuál es el negocio jurídico? Una donación. ¿Hay negocio jurídico? No. ¿Por qué no hay negocio jurídico? Pues porque no existe tal Ferrari. Entonces el negocio jurídico, por consiguiente, es inexistente en ese caso, en ese evento inmediato. ¿Es clara esa causal? Más sencilla, me parece a mí. Sí, profe. Sí, Listo. profe. Y la quinta causal de inexistencia se da por la siguiente razón. Y es cuando, ojo, acá nos estaríamos parando en un escenario que es el escenario de los contratos reales. En el escenario de los contratos reales, acuérdense que los contratos reales se perfeccionan por la entrega de la cosa. Entonces, sería inexistente el contrato real cuando, pese a su celebración, nunca se entrega la cosa. Y ahí voy a hacer una explicación un poquito más amplia para darme a entender o para recordar el tema. Lo que pasa es que este tema de pronto uno lo confunde. El contrato tiene varias etapas, tiene especialmente 3 etapas. Una etapa de formación que es la etapa precontractual, donde se está formando, se está generando el contrato. Una etapa contractual que es la etapa que sigue una vez el contrato se haya celebrado. Y una etapa postcontractual que sigue después en la etapa de ejecución. Y podríamos decir de otra forma también que el contrato tiene 2 grandes etapas o 2 grandes momentos o 2 grandes, digamos, partes. Una parte de su génesis de formación, una parte o una etapa de formación, y tiene una gran etapa que es una etapa de ejecución o una etapa funcional. Entonces, la etapa de formación, en la etapa de formación está presente sobre todo lo que es los tratos previos y lo que es la oferta y la aceptación. Después de que hay oferta de aceptación, sigue la etapa funcional o la etapa de ejecución, que es la etapa donde se tienen que eh, ejecutar y cumplir las obligaciones que nacen del contrato. Hay una clasificación de contratos que se llaman contratos solemnes, contratos consensuales y contratos reales. Recordemos que los contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan simplemente con la voluntad, como comprar una gaseosa en una tienda. Simplemente se requiere decir que la quiero comprar y que el otro la quiera vender. Hay contratos solemnes que requieren una solemnidad, como en el caso que acabamos de ver ahorita hace un rato, como por ejemplo la escritura pública y demás. Y hay contratos reales, que los contratos reales son los que se perfeccionan solamente cuando se entrega la cosa, objeto del contrato. Eso no lo debemos confundir con los contratos donde nacen obligaciones de dar, que son diferentes. ¿Cuáles son los contratos reales? Son taxativos y son prácticamente, si no me estoy olvidando de algunos, son 5. Son el comodato, el mutuo, el depósito, la anticresis y la prenda. Son contratos que solamente se perfeccionan. Son contratos que existen si se entrega la cosa. Pero ojo, esa entrega de la cosa de la que estoy hablando está presente en la etapa previa o en la etapa de formación del contrato.
Entonces, en la etapa de formación del contrato se exige que para que el contrato exista se haya entregado la cosa. De lo contrario, el contrato es inexistente. No me estoy refiriendo a aquellos contratos donde hay una obligación de dar y después de que ya se formó el contrato en su etapa funcional o en su etapa de ejecución, hay que entregar algo. Eso ya es diferente. Como por ejemplo el arrendamiento o la compraventa o la permuta. En esos contratos nace una obligación de dar, de entregar un bien, pero esa obligación se da después de que ya está celebrado el contrato, después de que ya está perfeccionado, después de que ya se formó, y esa obligación se cumple en la etapa funcional o en la etapa de ejecución del contrato. La que estoy hablando en esta quinta causal es cuando no se entrega la cosa, pero cuando la entrega de la cosa tiene que darse en la etapa de formación y aplica es en los contratos que acabé de mencionar. Entonces, si yo le digo, eh, María Lucía, présteme su carro, y María Lucía me dice, listo, No, se lo presto, entonces no hay contrato. Y uno diría, pero ¿por qué? Si ya estuvo los elementos esenciales, hubo aceptación, lo que sea, pero ¿qué hace falta? Hace falta la entrega del vehículo. Porque es que la obligación principal de ese negocio no es que María Lucía me entregue el carro que me va a prestar, sino la obligación principal de ese negocio es que yo restituya y le devuelva a María Lucía el carro prestado. Pero esa restitución hace parte de la etapa funcional o de ejecución del contrato. La entrega que me hace el comodante o María Lucía del carro a mí al prestármelo hace parte es de la etapa previa. Si yo le digo, ubiquémonos en el mutuo. Si yo le digo a María Lucía, présteme 1.000.000 de pesos, y María Lucía me no. dice, listo, se los presto mañana, y yo mañana voy y no me los entrega, yo no podría alegar un incumplimiento del contrato. Yo no podría alegar o demandarla para que ella me cumpla. ¿Por qué? Porque no existe el contrato, porque ella no me ha entregado el dinero en ese evento. Eso genera en la práctica mucha discusión, pero no les pregunto, ¿me entienden la idea en general? Sí, profe, yo sí. ¿Sí? Ven, qué pena que yo no había leído. Gabriela No. me dijo que si podía repetir la cuarta causal. ¿La tienes ya clara, Gabriela, o la repito? Que me ha escrito, no ha mirado el chat. La cuarta. Sí, señor, profe, ya la tengo. Ah, bueno, listo, vale, Gabriela. Gracias. Entonces, listo. Ese es Gracias. el supuesto. ¿Cuál es la crítica que tiene ese supuesto? Por ejemplo, la categoría de contratos reales es una categoría que tiende a desaparecer en los ordenamientos jurídicos. Hay muchos ordenamientos que ya han desaparecido. En Latinoamérica, el Código Civil de Argentina, que es el más reciente, que es del año 2014, los eliminó y solamente habla de contratos por solemnes y de contratos consensuales. Y es que esta categoría es muy problemática. En Colombia hay una jurisprudencia, creo que es de un tribunal de Manizales, si mal no lo recuerdo, donde se discute ese tema. Y se discute ¿por qué? Porque hay una señora que gestiona un crédito hipotecario con un banco, o sea, un contrato de mutuo. El banco le entrega una carta diciéndole, le vamos a prestar el dinero. La señora va a buscar el apartamento que va a comprar y luego de que lo encuentra y hace el negocio, el banco le dice, no, yo ya no le presto la plata. Y la señora se ve perjudicada porque pues, la señora había entregado un dinero a título de arras y por consiguiente, por no cumplir, perdió sus arras. Adicional a eso, pues tenía una expectativa con el bien. Entonces la señora demanda al banco y el banco le dice, qué pena, pero ese contrato es inexistente. La señora alega y le dice, venga, pero es que usted me dio una carta diciendo que me iba a prestar el dinero. Y le dicen, lo siento mucho, pero es que la ley dice que ese contrato es real y ese contrato solamente existe cuando yo le entregue el dinero. Anteriormente no.
Entonces ahí se genera toda una discusión en la cual la jurisprudencia ha dado algunos bandazos y ha llegado a aceptar que en ese caso, y sobre todo en materia mercantil, no, de pronto no estaríamos ante un contrato real, sino ante un contrato netamente consensual. O llegar a determinar que en un caso como el de la señora, si bien el contrato es inexistente, eso no evita que la señora sí pueda alegar una indemnización por perjuicios. Y eso lo encaja dentro de algo que se llama la responsabilidad civil precontractual, o sea, responsabilidad por situaciones previas a la celebración del contrato. Que si bien no se celebra el contrato, no podemos omitir que pueda haberse una afectación o un perjuicio causado antes de la celebración del contrato en ese evento. ¿Es claro? Sí, señor. Ok. Entonces, ese es el fenómeno de la inexistencia. Vean que eso no es así nomás por quererles uno poner a ustedes lectura. Eso tiene un desarrollo gigante y en materia práctica es muy importante. Es muy importante como tal. Esas eran las causales. ¿Qué características tiene la inexistencia? La inexistencia tiene unas características muy particulares. La primera característica es que la inexistencia no requiere declaración judicial. Y eso es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque es que la gran mayoría de fenómenos jurídicos que nosotros hablamos en clase tienen aplicación cuando un juez los declara en una sentencia judicial. En el caso de la inexistencia, no es necesario. Y es que como el contrato no existe, como el contrato no nació a la vida jurídica, no tenemos absolutamente nada. Por consiguiente, en ese evento, no necesito que un juez me declare judicialmente la inexistencia del contrato. Por lo general, en la práctica, los que alegan la inexistencia en un proceso judicial no lo hacen por vía de acción, sino lo hacen por vía de excepción. No sé si saben a qué me refiero cuando lo digo por vía de acción y por vía de excepción, pero pues me explico rápidamente. Ustedes tuvieron que ya haber hablado en procesal de lo que son las excepciones previas, excepciones de mérito y demás. Y pues ustedes saben que el demandante ataca con la demanda, con su acción, y que el demandado se defiende con excepciones. Entonces, cuando digo yo que se alega por vía de acción, me refiero a que se alega demandando. Cuando digo que se alega por vía de excepción, me refiero a que se alega contestando la demanda. Entonces, la inexistencia no requiere declaración judicial. No es usual que alguien demande pidiendo que le declaren inexistente un negocio jurídico, pero sí se alega o se suele alegar al contestar la demanda y como medio de defensa. Ejemplo, a mí me demandan, entonces a mí viene y me demanda una persona diciéndome que tengo que cumplir con X obligación, un proceso ejecutivo. O a mí viene y me demanda X personas diciendo que yo incumplí una obligación y que por lo tanto tengo que indemnizar. Les pongo un ejemplo. Entonces yo celebro con Juan Pablo un contrato de compraventa de un bien inmueble. No lo hacemos por escritura pública, lo hacemos por documento privado. No cumplimos con la solemnidad, pactamos una cláusula penal y en esa cláusula penal establecemos que si yo no cumplo, le tengo que pagar 100 millones de pesos. Entonces yo no cumplo, Juan Pablo viene y me demanda. ¿Y yo qué hago en la contestación de la demanda? Formulo una excepción de mérito en la que digo, no se debe cumplir con la obligación porque la obligación no existe, ya que el contrato es inexistente. ¿Y por qué el contrato es inexistente? Pues porque no se cumplió con la solemnidad. ¿Eso a qué me lleva? A que le nieguen las pretensiones de la demanda a
a Juan Pablo. Y si le niegan las pretensiones de la demanda, pues simplemente gano yo el proceso como demandado. ¿Me hago entender en ese supuesto? En ese caso. Sí, Sí, profe, señor. señor. Listo. Entonces, esa lleva a que la inexistencia se alegue ahí. Si usted viene y, digamos, me demanda en un proceso ejecutivo pidiéndome el cobro de una obligación y yo logro dentro de mi defensa demostrar que el negocio es inexistente, lo siento. Perdió usted el proceso y yo salgo avante simplemente porque le tumbé todo el peso jurídico. Y es que usted está basando su ejecución en algo completamente inexistente en ese caso. Y suele pasar muchas veces. Y muchas veces suele pasar porque la gente desconoce la norma. Y al desconocer la norma, la gente celebra negocios jurídicos sin saber que esos negocios jurídicos tienen una falla que los hace inexistentes. Entonces al deudor, cuando lo demandan, el deudor sí se asesora a un abogado y el abogado va y demuestra que hay inexistencia en ese caso. Puede resultar injusto con, con el con el acreedor, pero pues simplemente hay inexistencia en ese caso, en ese evento. Es como si en el ejemplo que les estaba diciendo ahorita del matrimonio que es inexistente. Entonces digamos que la que supuestamente es mi esposa me demanda y me demanda porque quiere pago de alimentos. Entonces me inicia una demanda de alimentos para ella, de alimentos para el cónyuge. ¿Y yo qué tengo que demostrar en el proceso? Pues simplemente demuestro la inexistencia del matrimonio. Y ya con eso se le cayó toda la demanda a esta persona, en ese caso. ¿Qué otra característica tiene la inexistencia? La inexistencia siempre es total. ¿Qué quiere decir eso? Que afecta la totalidad del negocio jurídico. La inexistencia no es parcial en ese caso. Entonces la inexistencia no es parcial, la inexistencia no es que es inexistente una cláusula, pero es existente el negocio, no. Afecta la totalidad del contrato, afecta la totalidad del negocio jurídico. Es inexistente todo el negocio como tal. No nace a la vida jurídica la totalidad del negocio en ese caso. Entonces, tenemos que no requiere pronunciamiento judicial, tenemos que afecta la totalidad del negocio. Profe, tengo una duda sobre Señor, eso. Digamos en ese caso de que hubo un incumplimiento por alguna de las partes, ¿sí? Y ellos aún así en mutuo acuerdo decidieron pues subsanarla y seguir adelante con la ejecución del contrato. Pero digamos en 3 meses esa persona cambió de parecer, quien se vio afectado y inició un proceso, ¿lo puede hacer? plantéeme le entiendo el ejemplo, pero lo que pasa es que ese ejemplo depende de cada caso en concreto, porque no todos los contratos son iguales y no todos los contratos se pueden modificar de una forma similar. Entonces, le pongo el ejemplo. ¿No está conectado Andrés? ¿No? Andrés Gómez, ¿no? Que tiene problemas de internet, que no tiene, amaneció Ok, sin internet. listo. Lo digo porque Andrés en un caso una promesa compraventa que todos los días me pregunta a ver qué puede hacer. Yo ya le dije que echara el dolor. ¿Qué pasa? Yo hago una promesa de compraventa para estructurar el ejemplo que me acaban de poner. Y la promesa es solemne, tiene que constar por escrito. Entonces yo la hago por escrito. Entonces yo hago la promesa por escrito y la promesa existe como tal. Sin embargo, en la promesa establezco unos plazos para unos pagos. Entonces yo coloco que lo va a pagar en tal mes, en tal mes y en tal mes. Esa es la promesa, es existente, las obligaciones ahí están vigentes. Yo llamo al que me promete vender y le digo por teléfono, venga, deme un placito,
deme un placito adicional, que es que tengo un problema para pagarlo, y así. Y cuando me doy cuenta, mi contraparte me demanda o me hace efectivo el incumplimiento. Y me dice, qué pena, pero usted me incumplió. Entonces yo le digo, venga, pero es que usted me dijo que me daba un plazo. ¿Qué es lo que pasa? Ese acto jurídico que pensaba modificar ese negocio es totalmente inexistente como tal. Entonces ustedes me podrían decir ahí, pero entonces la inexistencia sí es parcial, porque solamente está afectando una parte del contrato. No, porque es que una cosa es el negocio jurídico que se celebró y otra cosa es este nuevo negocio jurídico que se va a realizar al momento de hacer el cambio. O sea, si hubiéramos formalizado por escrito el nuevo plazo de pago, ahí tendríamos un nuevo negocio jurídico como tal. Entonces, ese nuevo negocio jurídico en su totalidad es el que es inexistente. ¿Por qué? Porque no se cumplió con la formalidad. No sé si hay estructura el ejemplo que le estoy dando que me preguntaban ahorita, Sí, que señor. preguntaba Juan Pablo. Diferentes otro tipo de contratos. Si estamos hablando de un contrato que es un contrato consensual, ahí sí podríamos decir que hay modificación. Bueno, lo difícil es probarlo. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un mutuo y el mutuo ya se perfeccionó y yo le pido un plazo para pagarle y usted me lo da de forma verbal el plazo, yo podría decir que ese plazo o esa modificación sí existe, porque ese contrato no requiere esa solemnidad. Ya lo difícil es demostrar o probar que ese plazo se presentó. Eso ya es una cosa bastante diferente en ese evento en particular. Ahí. Listo. Eh, Esas son las características de la inexistencia en particular en ese caso. ¿Es claro el fenómeno de la inexistencia? ¿Sí? Listo. Perfecto. Lo pregunto porque pues ustedes ya verán que ahorita me pondré algo fastidioso con los casos y es que en los casos lo que más voy a preguntar es esos fenómenos para que ustedes me identifiquen en el caso que es la inexistencia, que es la nulidad, etcétera, etcétera. Ok, inoponibilidad. Entonces pasamos al campo de la inoponibilidad. Cuando hablamos de la inoponibilidad, como hemos venido diciendo, la inoponibilidad es otra clase de ineficacia. Pero entonces acá hay unas diferencias sustanciales con la inexistencia. Y es que en la inoponibilidad el negocio sí existe y sí produce efectos, pero los efectos que produce solamente se dirigen frente a quienes celebraron el negocio jurídico. Produce efectos frente a ellos, pero no produce efectos frente a terceros, en ese caso particular. ¿Me explico? En el fenómeno de la inoponibilidad nos encontramos ante un negocio jurídico existente que produce efectos, pero que solamente produce efectos para las partes, no produce efectos frente a terceros. ¿Qué cualidad tiene la inoponibilidad? Que esa falla, ese mal funcionamiento, se genera en la omisión de un requisito de publicidad del negocio. Y es que para que algo tenga efectos, debe ser público. En sí, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de que un negocio es inoponible, nos estamos refiriendo a que ese negocio no tiene que ser respetado por los demás. Si el negocio es oponible, el negocio tiene que ser respetado por todo el mundo. Voy a explicar con un ejemplo absurdo, un poco, digamos que ridículo, pero para que me entiendan. Entonces vamos a poner un ejemplo de la siguiente manera. Usted es, voy a ponerme un ejemplo yo. Entonces digamos que yo, o voy a poner un ejemplo
digamos que yo tengo mi novia. Entonces yo tengo mi novia, pero solamente ella y yo sabemos que somos novios. Nadie más lo sabe. Somos novios ocultos, que nadie lo sepa. Y voy a un paseo o voy a un sitio público, digamos que voy a una discoteca. Y al llegar a la discoteca, un amigo mío empieza, dirían ustedes, a echarle los perros, a caimanearse a mi novia. Y yo me molesto y le reclamo a él. Y le digo que pues que respete que ella es mi novia. ¿Qué me va a decir él? Lo siento mucho, pero es que yo no sabía que era su novia. Y como yo no sabía que era su novia, pues ese noviazgo no era oponible frente a nosotros, en ese sentido. Es más, se la gusaneó como me están escribiendo ahí en el chat y logró algo con mi novia. Entonces yo le voy a decir, venga, pero es que usted fue desleal conmigo, ¿cómo hizo eso? Etcétera, etcétera. Hombre, pues si yo hubiera hecho público esa situación, eso hubiera tenido oponibilidad, efectos frente a los terceros y los terceros de pronto hubieran respetado la situación. Es el ejemplo que pongo, algo absurdo para que me entiendan. Pongo ahora un ejemplo no tan absurdo y un poco más legal. Si yo le vendo a Diego mi apartamento como tal, ¿cuál sería el acto de publicidad que requerimos en este negocio? ¿Cuál sería el acto que ustedes creen de publicidad que de pronto necesitamos acá? Ninguno porque es entre las partes y es de interés de ustedes dos, ¿no? No, hay un acto de publicidad que se requiere en los ¿El negocios, registro? el registro. Ojo, todos, o sea, esa es la importancia del, esa es la importancia, Juan Pablo, de la inoponibilidad. Y es que si no hay publicidad y el negocio se vuelve algo tan íntimo, puede llegar un tercero a afectar ese negocio y lo puede llegar a afectar y los efectos de ese negocio no se le pueden oponer a él. Y no se le pueden oponer, ¿por qué? Porque ustedes ocultaron el negocio. Entonces, acá me lo acaban de decir, el registro. Entonces, les pongo el ejemplo para que me entiendan. Yo le digo a Juan Pablo, le vendo mi apartamento. Entonces, yo soy el propietario, no tengo problema, y le hago la escritura pública. Entonces, celebramos el negocio existe, está elevado a escritura pública y todo normal. Pero Diego nunca registra la escritura. Y si no registra la escritura, ustedes ya saben que él sigue siendo poseedor, no pasa a ser propietario. ¿Y qué es lo que sucede? Que en el registro y en el certificado de libertad de tradición voy a seguir apareciendo yo como dueño. Eso implica que ante los ojos del resto del mundo, ese negocio que yo hice con Diego no existe. Existe para nosotros dos, pero para el resto del mundo no existe, o sea que para ellos es inoponible. ¿Qué implica eso? Que si de aquí a mañana yo debo una suma de dinero y no la pago y a mí me embargan, me pueden embargar ese negocio. Entonces va a decir Diego, venga, qué pena, pero es que ese, me van a embargar ese bien, perdón, ese apartamento. Entonces Diego va a ir a decirles, oiga, qué pena, pero es que el apartamento es mío. Y que le van a decir, qué pena, pero muy bonita su compraventa, muy bonita la compra que hizo, pero esa compraventa no tiene ningún efecto frente a nosotros. ¿Por qué? Por no haberla registrado y haberla hecho pública. Si usted la hubiera registrado y la hubiera hecho pública, el embargo no hubiera entrado, no le hubieran permitido entrar. Pongamos un ejemplo un poquito más trágico. Yo me muero y mis herederos realizan la sucesión y dentro de la sucesión pues se asignan la propiedad de ese apartamento. Y uno de mis herederos llega a decirle a Diego, Diego, ese apartamento es mío, acá está que yo soy el propietario. Entonces Diego le va a decir, qué pena, pero es que yo lo compré, acá está la compra de venta, está elevada a escritura pública, lo que sea, lo siento mucho. Ese negocio es inoponible, no se puede oponer
frente a terceros por no cumplirse con ese requisito de publicidad en ese caso. Otro ejemplo, por ejemplo, los bienes que están sujetos a registro automotor, lo mismo, los bienes que están sujetos a registro mercantil, igual, todo negocio jurídico que se celebre sobre ellos y que tienen esta publicidad, tienen que estar sujetos a ese registro para que se hagan públicos y tengan efectos frente a terceros. De lo contrario, no tienen ningún efecto. ¿Es claro el ejemplo? Sí, señor. Sí, por eso es que yo hace mucho rato, yo creo que desde las primeras clases, y cuando les hablaba también del principio de cargas contractuales o de la regla de cargas contractuales, decía, contratar no es de tontos. Ya nos tiene que quitar ese velo de la cara que teníamos, de que uno tiene que contratar y creer en la palabra y eso. Listo, pues eso es muy válido, muy bonito, que la gente antes creía en la palabra, pero es que frente a los ojos de la ley, la palabra no vale muchas veces, en algunos casos sí, pero por más palabra, frente a los ojos de la ley, hay contratos que son inexistentes o son inoponibles. Y de malas. ¿Por qué? Porque es que la ley tiene que cumplirse con lo que establezca la ley. La inoponibilidad la vemos reflejada en el artículo 901 del Código de Comercio, lo cual no quiere decir que haya existido antes. Entonces el artículo 901 del Código de Comercio nos dice, ahí lo estoy presentando en la presentación, y nos dice, será inoponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley exige. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con esas cosas, por eso es que a veces también, si el negocio no es solemne, también es necesario los testigos. O sea, hoy en día contratar es un tema de ser diligente. Y acuérdense que ser diligente también es sinónimo de actuar de buena fe. Entonces, por más que mi contraparte se ponga brava por yo tener tanta minuciosidad y tanta cosita y esto, que tranquilo, que todo es de palabra, no señor. Hay que tener mucho cuidado, hay que asesorarse, voy a hacer una cosa que de pronto mucha gente no le gusta, pero hay que dejar de ser tacaño con los negocios. Hay personas que celebran un negocio de 200 millones de pesos, que es un negocio común, comprar un apartamento, y les da dolor en el alma pagarle a un abogado, así sean 500.000 pesos, para que les asesoren en la compra de eso, y no lo hacen. Y después, por no haber pagado esos 500.000 pesos, pierden sus 200 millones de pesos. Por no haber pagado a un abogado que les dijera que tenía que hacer la escritura, registrarla, etcétera, etcétera. O en ese caso. O se van a dárselas de comerciantes a celebrar negocios y por eso es que lo roban. Entonces les venden un negocio, les venden cosas, les venden algo ajeno y no terminan siendo propietarios, sino poseedores y se viene cualquier cantidad de problemas en ese caso. Listo. Profe, una pregunta, o sea que la Dime. inoponibilidad es como una omisión al requisito de publicidad. Sí, y por omitirse esa publicidad, lo que genera es que yo no pueda oponer ese negocio frente a los demás. Es como yo decirte, Camilo, usted no lo dijo. Si usted lo hubiera dicho, nosotros hubiéramos actuado de una forma diferente. ¿Sí ve? En ese caso. Entonces, al usted guardar, es una consecuencia de haber guardado silencio. Entonces, porque es que los demás, para respetar el negocio, necesitan saber que eso existe en el mundo jurídico. Y la forma de saberlo muchas veces es a través de la publicidad del registro, en ese caso. Entonces, si usted me hubiera dicho, si usted lo hubiera advertido, pues nosotros ya sabíamos que eso existe. Yo no estaría actuando inadecuadamente en ese evento. Si, si yo te vendo, bueno, pongamos un ejemplo diferente en ese caso. ¿Qué pasa si yo me caso 2 veces? Ustedes que son duros en familia y personas. ¿Qué pasa si yo celebro 2 matrimonios?
Pues uno es o nulo. celebro un segundo. Ok, entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde se da, dónde se da la publicidad del matrimonio? ¿En la El fiesta? registro. ¿En el Facebook? ¿O en dónde? En el registro. En Ok, el acta. cuando yo me caso, el acta de matrimonio se registra en el registro civil de nacimiento de cada uno de los contrayentes. De tal forma que si yo quiero saber si mi pareja alguna vez ha casado, yo puedo ir, digamos que yo soy un man tóxico y quiero saber si mi esposa o mi novia ha tenido algún matrimonio previo, entonces voy y le consigo el registro civil de nacimiento y ahí me doy cuenta. Entonces ahí debe salir una anotación que diga, se casó con fulanito de tal. Otra que diga, se divorció en tal fecha de fulanito de tal. Otra que diga, enviudó. Otra que diga, voy a hacer una tontería. Yo quiero saber si mi esposa antes de ser mi esposa puede haber sido mi esposo. Entonces ahí va a salir, se cambió el sexo, se cambió el nombre. Todo va a salir en el registro civil de nacimiento. Entonces, si yo me caso dos veces, entonces yo me caso, tengo dos matrimonios y ninguno de los dos matrimonios lo registro y me caso una tercera vez y ese tercer matrimonio sí lo registro. ¿Qué pasa ahí? ¿El tercer matrimonio es nulo o qué? No, porque fue el único que registró, ¿no? Entonces ahí está el tema. Los dos matrimonios previos son dos matrimonios que son inoponibles por no haberlos registrado en ese caso, en ese evento. Pero ojo, no es que no hayan nacido a la vida jurídica, eso es un problema el berraco, pero el tema es que son inoponibles en esa situación. Y son inoponibles no solamente frente a eso, frente a efectos patrimoniales y demás. Y ¿Por qué? profe, Pues por omitirse con el registro. ahí no viene a figurar la unión marital de hecho, que ya ha pasado 2 años, se hace la sociedad Sí, patrimonial. puede pasar de que, pero acuérdense que, bueno, ustedes ese semestre no van a tener esa dicha, porque en los casos de modular siempre sale esta problemática que les estoy poniendo y siempre sale la problemática de que estén contrapuestas una sociedad, una unión marital y un matrimonio. Y la discusión de que si se pueden sobreponer la sociedad conyugal con la sociedad marital de hecho, o no se pueden sobreponer. Pero la problemática a la que hoy es que si yo hubiera registrado el matrimonio, produce plenos efectos y se hace totalmente oponible de ahí para adelante. Entonces, ahí viene la discusión jurídica. ¿Qué se formó primero, la sociedad marital o la sociedad conyugal? Entonces, el registro juega un papel importantísimo para efectos de oponibilidad en ese caso. Por eso es muy importante el registro en ese caso. Yo he visto casos en los que de pronto yo tengo un cliente, por ejemplo, y el cliente, él tiene un problema y él me dice, vea, cuando yo tenía, ese cliente tiene ahorita como unos cerca de 40 años, y me dice, cuando yo tenía como 27, me casé, nadie lo supo. Entonces me casé con una novia que tenía, nos prometimos amor eterno, lo hicimos en una notaría y nos fuimos una semana para la costa y allá incluso hicimos un ritual y todo. Ahí, locuras de enamorados. Y como a los 3 meses, ya todo se acabó. Y cada uno por su lado, nunca tuvimos hijos ni nada. Eh, y como 6 años después, me fui a vivir con la que hoy en día es mi compañera permanente y viviendo con ella, llevo tanto tiempo de convivencia, tengo hijos y todo, y tengo el problema y es que mi esposa
me llamó y me dijo que quiere que nos divorciemos porque ella se quiere casar, pero me está diciendo que dentro del divorcio tenemos que hacer la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, ese pobre hombre, pues ustedes ya sabrán cómo debería estar de preocupado. Primero, pues porque tendría que confesarle a la mujer o a la compañera permanente que tenía mujer, que entre comillas tenía mujer que no era la mujer, pero que tenía un vínculo matrimonial previo y que además le estaba haciendo el quita a ella de no casarse hace rato, pues porque no le ha querido confesar que tenía un matrimonio previo. Y dos, la preocupación, y es que en toda la vigencia de la sociedad conyugal, él ha adquirido cualquier cantidad de bienes, en ese caso, y tenía que hacer el divorcio. Entonces, imagínense ustedes la problemática en ese caso. Y en efecto, era totalmente oponible ese matrimonio por el hecho de que ese matrimonio estaba plenamente registrado en ese caso. Por eso en las notarías, cuando uno se casa, las notarías suelen ellas mismas enviar los documentos necesarios para el registro a la oficina competente para que hagan el registro y eso no se quede sin registrar en ese evento. ¿Es claro? Sí, profe. ¿Sí? Ok, Sí, listo. profe, gracias. Yo te digo, o sea, cuando uno tiene un problema con un contrato, uno empieza a mirar todo esto y a veces es muy fácil o es muy frecuente que uno encuentre una falla. Y es porque pues, las personas contratan con desconocimiento de la norma y suelen embarrarla, suelen hacer las cosas mal. Entonces, listo. Ineficacia como género, ya vimos inexistencia como una especie de ineficacia, ya vimos inoponibilidad como una especie de ineficacia y ahora vamos a ver eh, ineficacia de pleno derecho, que es una, Profe, dime, a mí me queda una duda, la verdad. claro que sí, no me Y importa. en la compraventa, cuando dijiste que había que registrar esa escritura pública, ¿cierto? Ejemplo, si yo compro mañana un bien inmueble y lo registro Sí. 15 días después, porque creo que son 2 meses para registrarla, y No, no, no hay tiempo, no, o cómo no, pero es. cuéntame y ya te explico. Entonces, digamos que a los 15 días la registro y dentro de esos 15 días entró un embargo, entonces ya no sería oponible. O sea que Sí, ok, el embargo entonces no haría. te respondo. Primer punto que te respondo. Uno, los actos de enajenación de bienes inmuebles no tienen un límite de fecha de registro. Lo que pasa es que tienen, si en 2 meses nos han registrado, empieza a contar un interés en el costo o en el valor del registro. Cosa que entre más te demores, más te va a valer el registro, porque cuando uno celebra un negocio jurídico sobre un inmueble, uno tiene que pagar unos costos de escrituración en la notaría y luego tiene que pagar unos costos de registro, que entre el uno y el otro vienen sumando como un 3% de la venta, del valor total de la venta. O sea que si tú vendes en 100 millones algo, más o menos vas a pagar entre registro y notaría 3 millones de pesos en ese caso. Entonces, si tú no lo registras dentro de los 2 meses siguientes y te demoras mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Pues te vas a empezar a contar y a contar y a contar interés. Diferente lo que pasa, por ejemplo, con la hipoteca, que la hipoteca sí tiene una sanción y es que si tú no la registras en 90 días, o sea, en 3 meses, queda sin validez. Se perdió esa hipoteca. Ahí sí queda sin validez. Pero yo puedo tener, incluso a mí me pasó con un apartamento que yo vendí. Se lo vendí a un señor y el señor duró casi año y medio sin registrar. ¿Y por qué no registró? Porque se había quedado sin plata para pagar el registro, como tenía que pagar como 2 millones algo. Y el señor estaba preocupado, pues porque si a mí me llegaba a haber pasado algo, si a mí me embargaban o algo, y yo le decía, ojo, si yo hubiera querido ser de mala fe, hubiera vendido ese apartamento a otra persona y otra persona hubiera registrado antes. Y ahí hasta que él por fin registró. Y ahí te respondo lo que tú me estás preguntando.
En el registro aplica una regla que es que el primero en el tiempo es el primero en el derecho, lo cual quiere decir que si yo te vendo y tú no has registrado, y antes del registro de esa venta entra un embargo, entra una sucesión, lo que sea, lo siento. ¿Por qué? Porque tú no hiciste oponible frente a terceros eso. Si tú hubieras registrado en tiempo la venta, cuando entra el embargo no lo inscriben. Y no lo inscriben, ¿por qué? Porque es que el embargo va dirigido contra alguien que ya no es propietario. Pero como tú no has hecho público que ya eres la propietaria, no has perfeccionado la tradición, ese embargo entraría. ¿Es claro, Karen? Sí, señor, gracias. Ok, listo. Reitero, ya uno no tiene que, o sea, uno tiene que ser quisquilloso, como dirían coloquialmente, al momento de celebrar los negocios jurídicos, al momento de celebrar los contratos. Entonces estábamos, ineficacia de pleno derecho. Pese a que tiene el mismo nombre, una cosa es la ineficacia como género y otra cosa es la ineficacia eh, de pleno derecho como especie de ineficacia. Entonces la ineficacia de pleno derecho es un fenómeno muy parecido a la inexistencia, pero que tiene unas diferencias muy marcadas. La ineficacia de pleno derecho deriva de una regla que es la regla pronom scripta. Ahí lo tengo proyectado en la presentación. Entonces, la regla pronom scripta es una regla que viene incluso desde el derecho romano y es una regla que indica que cuando la ley expresamente diga que un acto no produce efectos o que un acto se tendrá por no escritos, pues eso no tiene ninguna eficacia. Es decir, acá estamos en un escenario donde la misma ley me está diciendo, eso que usted acaba de decir, no me importa, lo voy a tener como no escrito. Eso que usted acaba de decir, no importa, no produce ningún efecto. Diría uno coloquialmente, voy a hacer de cuenta que no lo escuché. Voy a hacer de cuenta que lo que usted dijo, no lo escuché. Ojo, así esté pactado en el contrato, así esté escrito, así consta en una escritura pública. Si la norma dice que esa disposición contractual no produce efectos o se tiene por no escrita, eso es ineficaz de pleno derecho, en ese caso, como tal. Y ahí pues también tiene que ver con que uno conozca qué es lo que dice la ley. Por eso también para hacer un contrato, el abogado es necesario, para que el abogado sepa qué es lo que dice la ley en ese evento. La ineficacia de pleno derecho, porque les decía yo que es muy parecida a la inexistencia, porque es que la ineficacia de pleno derecho tampoco necesita declaración judicial. La ineficacia de pleno derecho, como su mismo nombre lo dice, aplica de pleno derecho, aplica de forma automática en ese evento. Entonces la ineficacia, en ese caso, usted no va a tener que demandarle a un juez, sino que ya se entiende que eso no tiene ninguna eficacia en el contrato. ¿En qué se diferencia de la inexistencia? En que la inexistencia, lo decíamos, aplica sobre la totalidad del negocio. La ineficacia, en este caso, la ineficacia sí es parcial, o sea que la ineficacia se aplica solamente sobre una cláusula, sobre un pacto que la ley dice que no tiene eficacia dentro del negocio. Entonces realmente es una sanción o es una valoración negativa de una cláusula o de un pacto que realizan los contratantes que por lo general afectaría qué tipo de elementos del contrato. Afectaría los elementos accidentales o los elementos accesorios del contrato. Cláusulas que incluyen los contratantes, pero que la ley tiene previsto que no tienen ninguna eficacia en ese caso. ¿Cómo identificamos esto? Cuando la misma ley me dice, esa disposición no produce ningún efecto. Cuando la misma ley me dice,
esa disposición se tendrá por no escrita. Eso lo encontramos en el Código de Comercio, en el artículo 897, que nos dice: cuando en el código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial. O sea, cuando la ley diga eso no vale, pues no vale, punto. En ese sencillo. Ah, es que es nuestra voluntad, lo siento. La ley dice que eso no tiene ninguna eficacia, ningún efecto, es ineficaz de pleno derecho. Hay dos ejemplos que ahí les pongo entre muchos que pueden haber. Por lo menos el artículo 1051 y el artículo 670 del Código de Comercio nos dicen, el 670 dice: los títulos creados de tal forma no producen efecto, o sea, es ineficaz de pleno derecho. Por acá nos dice: la cláusula de cesión de la póliza de ONG no produce efecto. Entonces, eso implica que es ineficaz de pleno derecho. Esa figura, como pueden ver, está plasmada en el Código de Comercio. Sin embargo, no quiere decir que en el Código Civil no lo encontremos, porque como acabé de mencionar, esa regla viene incluso desde el derecho romano, a través de la regla pronom escrita. Y es que si nosotros buscamos en el Código Civil, vamos a encontrar cualquier cantidad de normas, ahí lo estoy mostrando, que tienen la regla de no escrita. Entonces, mire, por lo menos acá, artículo 504, dice al final: semejante condición se mirará como no escrita. Artículo 830. El usufructo constituido, y al final dice: según los casos, se mirará como no escrita. Artículo 1507. Revocabilidad del testamento. Las cláusulas, se tienen por no escritas. Se mirará esta disposición como no escrita. 11.13. La asignación se tendrá por no escrita. 11.17. Se tendrá por no escrita. Se tendrá por no escrita. 11.24. Y así podemos encontrar cualquier clase de normas que dicen eso o que dicen que no producirá efectos. Como por ejemplo, en el caso de los esponsales, 110, que dice que no produce obligación alguna. Mire, en el 115, 164, y así podemos encontrar muchas normas en ese caso. Como por ejemplo lo que dice la promesa. La promesa no produce efecto alguno de tal manera. Lo que pasa es que la doctrina discute y la doctrina dice que que como el Código Civil no tiene un artículo que diga ineficacia de pleno derecho, como si lo tiene el Código de Comercio, en ese escenario, cuando estamos ante una situación del Código de Comercio, es ineficacia de pleno derecho, porque hay norma expresa que consagra la figura. Cuando estamos en el Código Civil, como no se consagra la figura, allá no es ineficacia de pleno derecho, sino que es inexistencia. Pero eso es una discusión más bien doctrinal. Lo importante de todo esto es que cuando la norma, sea civil o comercial, dice que se tiene por no escrito o que no produce efectos alguno, esto es sinónimo de ineficacia y no necesita pronunciamiento judicial. Entonces no perdamos tiempo incluyéndolo en el contrato, porque así lo incluyamos en el contrato, así estemos de acuerdo, según la ley, eso es totalmente ineficaz. ¿Es claro? Sí, señor. Ok. Vea que cada vez se nos va complicando más o vamos dimensionando. Por eso es que a veces uno cobra lo que cobra por hacer un contrato. A mí me da mucha rabia porque a veces uno hace un contrato y pone la tarifa y la gente lo mira a uno como si uno lo estuviera saltando. Pero pues es que saber de eso es de mucho cuidado. Entonces uno tiene que tener muy claro toda esta situación en ese caso. Incluso yo he realizado contratos donde yo incluyo cláusulas que son ineficaces de pleno derecho.
y las incluyo, ¿por qué? Pues porque si la contraparte no sabe de eso, me va a terminar cumpliendo eso, así sea ineficaz. Y pues lo siento mucho, puede sonar muy deshonesto o algo, pero pues es que, o muy de mala fe, pero pues es que a veces a uno le toca actuar dependiendo de la camiseta que tenga puesta en ese caso. Entonces, si a mí me está pagando tal contratante, pues él me está contratando para que yo cuide sus intereses. Y sí, pues suena muy alejado de la buena fe, pero es que de alguna forma la contraparte tiene una carga contractual de también saber y no dejarse meter los dedos en la boca en el contrato, en ese caso. Ok, y entramos a la nulidad, la cual vamos a mencionarla solamente por mencionarla, pero la vamos a desarrollar la próxima clase, porque la nulidad sí nos va a tomar mucho tiempo en ese caso. ¿Qué pasa con la nulidad? Entonces la nulidad es otra especie dentro del género ineficaz. Entonces la nulidad contractual podríamos decir que es como la patología más fuerte que puede tener el contrato. Es lo que más afecta a un negocio y es la que de pronto tiene efectos más severos o efectos más graves. La nulidad contractual, primer aspecto a resaltar, es, perdón, el código no nos lo define, simplemente plasma la figura, pero no nos define qué es la nulidad, y simplemente nos dice cuáles son los escenarios donde no hay nulidad, pero realmente no nos la explica. Entonces la nulidad es, partamos de la base, que cuando hablamos de nulidad, hablamos de un negocio plenamente existente y de un negocio plenamente oponible. O sea, el negocio existe, el negocio es oponible. Y podríamos incluso hablar de que se trata de un negocio que produce efectos, incluso que sus efectos ya se dieron. Incluso podríamos hablar de que se trata de un negocio donde ya se cumplieron las obligaciones, o sea, donde ya el íter contractual se cumplió. Ya hubo etapa precontractual, contractual y postcontractual. El ejemplo más claro, ¿cuál es? Yo le vendo a María Lucía un apartamento, negociamos, realizamos el negocio, escritura pública, registramos la escritura y en efecto, María Lucía es la dueña del apartamento. El negocio está perfeccionado. Pero, ¿qué pasa con la nulidad? En el escenario de la nulidad partimos de la base que ese negocio tiene una patología, dirían algunos, está enfermo, tiene una enfermedad por allá oculta, diría yo de una forma un poco, de pronto que suena feo y suena trágico lo que voy a decir, pero digamos que ese negocio tiene por allá un cáncer que no conocemos y que ese cáncer en cualquier momento, ¿qué va a hacer? Va a aniquilar o va a matar el contrato. Es decir, que se trata de un negocio que existe, que ya produjo efectos o está produciendo efectos, todo, pero que tiene una enfermedad tan interna que en cualquier momento lo puede aniquilar y lo puede matar. ¿Cuándo se desarrolla esa enfermedad que lo aniquila y lo mata? Cuando alguien demande la nulidad, porque acaba una gran diferencia de la nulidad con los demás que habíamos mencionado. La nulidad, a diferencia de los tres que acabé de mencionar, la nulidad sí requiere declaración judicial. Es decir, si yo voy a decir que un contrato es nulo, tengo que acudir ante un juez y demandar la nulidad de ese contrato o de ese negocio jurídico. De lo contrario, se entenderá que ese negocio está bien. Entonces, la forma que se active esa enfermedad, ese cáncer que tiene ese negocio y que lo va a aniquilar, lo va a matar, es a través de un proceso judicial. Y la sentencia del proceso que declara la nulidad es la que aniquila totalmente el contrato. O sea, lo desaparece del mundo jurídico, lo borra en ese sentido.
Tan así que si ya había producido efectos y ya se han cumplido las obligaciones se tienen que retrotraer. En el caso que estaba poniendo con María Lucía, si yo ya le vendí el apartamento, ya hice la tradición, ya registramos, ya aparece ella registrada como propietaria, ya me pagó, si hay nulidad, ¿qué sucede? Pues sucede que yo tengo que devolverle el dinero y ella me tiene que devolver el apartamento. Y puede haber lugar a algo que se llama prestaciones o restituciones mutuas también, en ese caso. O sea, se genera un caos en el mundo negocial demasiado grande con eso. Y ya vamos a ver la próxima clase por qué se da la nulidad, las causales, pero ustedes ya la tuvieron que haber leído en las lecturas que yo ya les había enviado. Y esas causales se dan por falta de capacidad, por error, por fuerza, por dolo, etcétera, etcétera, en esos casos. Entonces, estamos bajo la percepción de un contrato que nace enfermito, pero que anda por la vía jurídica produciendo efectos. Y mientras no se aniquile o se mate ese contrato, pues va a seguir produciendo efectos como tal. Tan así que es posible que ese contrato se cure o se recupere. Es decir, que hay posibilidad de que esa nulidad se sanee. Y una de las formas más fáciles de sanear esa nulidad, ¿cuál sería? ¿Qué creen ustedes que podría ser la forma de curar esa nulidad para Que que nunca prescriba. que prescriba? Exactamente. Es decir, la prescripción, en este caso extintiva, haría que el contrato desaparezca, la nulidad desaparezca. Es decir, que si pasa determinado tiempo y no se demanda la nulidad, como las acciones no son perpetuas, entonces inmediatamente ese cáncer desaparece y ese contrato queda más vivo que nunca, en ese caso. Los efectos, los ejemplos los vamos a ver en la próxima clase, muchos, como por ejemplo, eso se da mucho en la práctica, cuando cogen y se celebra un negocio jurídico con una persona que necesita, ustedes que estuvieron trabajando la ley 1996, que necesita un apoyo y se celebra el negocio sin el apoyo, eso da lugar a nulidad. Entonces, ¿por qué se busca también esto? Pues porque de pronto evitar que se defraude a una persona. Cuando de pronto yo le compro a un menor de edad, ahí hay nulidad. Cuando de pronto yo compro o celebro un negocio y hay objeto o causa ilícita, que lo vamos a ver más adelante. Cuando hay error, fuerza o dolo, como por ejemplo cuando a mí me obligan a vender un apartamento, en ese caso, a la fuerza. Ahí podría haber un vicio del consentimiento y puede haber nulidad. Y yo puedo demandar buscando que se retrotraiga el negocio. Hay un caso que también se da de nulidad como cuando hay una afectación en una formalidad, pero es diferente a la inexistencia, lo vamos a mirar ahí. Yo creo que ustedes ya han escuchado de la nulidad la nulidad del matrimonio, por ejemplo, la nulidad de el testamento. Todas esas situaciones aplican si hay un pronunciamiento judicial. Mientras tanto, producen efectos en ese caso. Si yo no declaro nulo el testamento, hacen la asociación con el testamento en ese evento particular. ¿Es claro? Sí, ¿Es clara Sí. la problemática? sí, señor. Listo. Entonces dejamos ahí. ¿Ok? Ya la próxima clase, entonces, yo les voy a mandar una lectura para la próxima semana muy corta, porque es que realmente vamos a seguir trabajando sobre los temas que tenían en las lecturas previas, pero una lectura realmente muy cortica que tiene que ver es con resolución del contrato, porque lo del tema de la nulidad nos va a ocupar harto tiempo, ¿listo? Entonces dejamos ahí, les envío mañana el cuestionario semanal de obligaciones y el cuestionario semanal de bienes y lo envío después del viernes, especialmente porque con ustedes veo bienes hasta el viernes, ¿listo? Pues muchas Listo, gracias profe. y Gracias. Listo. a descansar. Bueno, hablamos. Una pregunta. Que se bañen, que duerman un rato y todo.
Uy, sí. Hablamos pues. Profe, de Hasta todas las luego. clases ¿Ya? que hemos visto, bueno, de las clases que ya pasó con el grupo, ¿cuál va a subir de todas? O sea, de todas las que ya ha dictado. Las De voy a todos subir todas. sí, va a subir las del grupo uno, las del grupo 2 y todas. Todas lo que quiero evitar que no falte el que vaya y se queje que no pudo estudiar porque no subí la clase del grupo de él. Ah, Entonces para curarme en salud voy a subir todas las, las clases. ¿Listo? bueno, listo. Listo, vale, casi misma. Entonces hablamos. Es que no, profe, que estoy bien. Gracias, Bueno, profe, chao. bueno. Feliz día, profe, que lo bendiga, hasta luego.